Bienvenidos a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Un gusto estar en esta nueva oportunidad con usted. Liderazgo Transformador es el nombre del curso. Y mi nombre es Ángel Crovet. Espero poder contribuir de nuevo a la reflexión y análisis de tu trabajo como líder, ¿de acuerdo? Vamos a explorar ahora cómo descubrimos nuestros talentos de líder. ¿Qué herramientas podemos adaptar para poder hacer ese análisis? Y no estoy hablando solo pues de pruebas psicológicas que uno pueda tener, ¿no? No solo eso, porque hay algunas pruebas psicológicas, como el AIS de Baró, por ejemplo, que un poco determina el estilo de personalidad que tengas, ¿no? Qué tipo de personalidad, y a partir de ello tú puedes inferir, pues, qué tipo de liderazgo. No hablamos de ese aspecto. Estoy hablando de otras herramientas que te ayudan a poder identificar tus cualidades, tus competencias, para saber si estás dentro de en el camino adecuado para ser el líder que tú esperas ser. ¿Ya? Conociendo tus talentos del líder. Es el tema del día de hoy. ¿Qué vamos a intentar lograr? Que se reconozcan los factores que integran el proceso de autodiagnóstico de sus talentos para poder ser un mejor líder para tu equipo, ¿de acuerdo? Para que seas un mejor líder para tu equipo, para su equipo. ¿Ya? ¿Cómo reconozco? ¿Cómo hago ese proceso de autodiagnóstico? ¿Cómo logro reconocer mis maneras de actuar, mis maneras de dirigir? Y si esto está acorde a lo que la institución u organización para la cual trabajo, lidero, participo, es lo que espera de mí, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo descubro? Hay algunas o varias recomendaciones que vamos a hacer acá, ¿no? Varios tips. ¿Sí? Por un lado, vamos a ver cómo exploramos las capacidades y cómo las potenciamos después. ¿Qué procesos se pueden implementar para potenciar dichas capacidades? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar lograr ahora. Autodiagnóstico explorando tus capacidades. Existe una herramienta muy validada por las organizaciones que estudia la cultura organizacional. Es la herramienta del Great Place to Work. Gran lugar para trabajar. Es un cuestionario, científico de preguntas, más creo yo, que mide un poco la cultura. Pero lo anecdótico de esta herramienta no son solamente sus preguntas, que son muy enfocadas según dimensiones, que ahorita vamos a trabajar un poco las dimensiones y ver todo eso, sino lo que evalúa es la conducta de la gente. O sea, la cultura organizacional se observa en términos prácticos, en la realidad factual, a través de la conducta de la gente. No hay otra manera, ¿de acuerdo? Hay algo que llaman artefactos culturales que ayudan a entender mejor una cultura, es cierto. Entre ellos está la infraestructura y diseño, por ejemplo, ¿no? Pero gran cantidad de estos artefactos son conductuales. O sea, gran cantidad de estos factores, variables o categorías, como quieras llamarlo, dependiendo de la investigación que hagas, son conductuales. Entonces, cuando uno estudia este proceso de autodiagnóstico, es clave y es súper importante porque te permite descubrir cuáles son esas fortalezas que tienes y cuáles son esas oportunidades de mejora o debilidades que tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Vayamos a la dimensión. Creo que aprovechemos detalle a detalle estas dimensiones. Si tú te detengas a pensar si estás desarrollando bien estas dimensiones o no, ¿de acuerdo? La credibilidad. Esa es una dimensión del Great Place to War. El Great Place to War tiene esta dimensión. La credibilidad, ¿no? Cómo el colaborador percibe a sus líderes y a la organización. Los tres primeros criterios, las tres primeras dimensiones que ves ahí, credibilidad, respeto e imparcialidad, generan uno de los valores más importantes de esta metodología para hacer diagnósticos. Tú podrías adaptarlos para hacer un autodiagnóstico, que es la confianza.
acuerdo? Ahí se mide el grado de confiabilidad, ¿no? Entonces, la credibilidad tiene que ver con que eres creíble cuando dices algo. Cuando te paras frente a tu público, a tus seguidores, a tu equipo de trabajo y afirmas, vamos a mejorar y reorganizar los horarios de distribución de labores aquí, para que pueda hacer y tener tiempo para aquellos que estudian o tengan familia. Vas a priorizarlo por esos criterios. ¿No? ¿Te cree tu gente? Vas a mejorar las condiciones de salubridad de los almacenes. ¿Te cree la gente? ¿Mm? Vas a repartir bonos por logro de metas cumplidas. ¿Te cree a tu equipo? A eso llaman credibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes ese rasgo de algo que Steve Covey menciona, la cuenta bancaria emocional, que está vinculada directamente a la credibilidad de las personas y a otras variables, pero especialmente a ella, es porque tu sola palabra ya implica un compromiso para la persona que te escucha, porque has cumplido tus promesas. Y si no las puedes cumplir, pues las personas sacan de esa cuenta bancaria emocional el depósito de confianza que han generado en ti. Te lo explico de esta manera. Mi nombre es Ángel, tú eres, imagínate, Daniela, ¿ok? Eh, yo conozco a Daniela, Daniela es mi líder de equipo y le empiezo a descubrir sus talentos, sus cualidades, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar. Y todos esos elementos van sumando en una cuenta bancaria que yo he generado en ella, con el título de Daniela. Ya va depositando su respeto, va depositando su laboriosidad, va depositando su trabajo en equipo, su veracidad, todo eso va siendo depósito. Entonces yo voy generando una cuenta bancaria emocional, de credibilidad, de crédito. Entonces, te doy crédito a lo que haces. ¿De ahí sale el término, no? Crédito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto queda claro, cuando esto se establece con claridad, y el líder, después de desempeñarse muy bien durante un buen tiempo, comete un error, pero un error en el cual tú te das cuenta, pues, que, vamos, no entendió bien la complejidad o se le escapó realmente el proceso, pero no fue malintencionado. Esa cuenta bancaria, yo la saco cosas de ahí y se reduce su cuenta bancaria, pero no necesariamente desaparece. Como el crédito, ¿no? No puedes pagar un mes de crédito, 2 meses, y el banco te dice, a ver, ¿qué pasó? Vamos, explícame, ¿cómo te ayudo? Ya, ok, reajustamos esto, paga esto, te ayuda, te da una salida. Los líderes también tienen eso, generan créditos en su gente, confianza en las personas, la credibilidad te da eso. Evalúate tú, en la escala de 1 al 10, honestamente, autodiagnóstico, donde 10 tienes un alto nivel de credibilidad y 1 sería nada nivel de credibilidad. Sé crítico de ti mismo para que puedas determinar pues si esto realmente es objetivo, si es válido determinar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido puedas tú mencionar si están bien las cosas, ¿de acuerdo? Si están bien las cosas. Entonces, cuando tú ya este, evalúas esto, vas a poder mejorar el trabajo. ¿No? Tenemos el siguiente criterio, a la dimensión de respeto. Respeto, ¿de acuerdo? Esto está íntimamente ligado con una conducta moral. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿ah? Con la conducta moral de la organización. Si la organización realmente ha practicado el respeto, y eso se expresa, por ejemplo, en las maneras de comunicación que se establecen entre la gente, todos los niveles, ¿de acuerdo? Todos los niveles, eh, eso se instala en la cultura. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que los líderes son los que crean y establecen las bases de la cultura.
así sean equipos pequeños, ¿de acuerdo? Ahí sea equipos pequeños. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando los líderes hacen una honesta y sana revisión de la práctica comunicacional que se da en mi organización, en mi equipo de trabajo, en mi gente, ¿es respetuosa? ¿Realmente es respetuosa? ¿Sí? O sea, cuando lo trato a un trabajador, ¿realmente puedo hacerlo con respeto? Te pongo una anécdota, no voy a decir obviamente ni nombres, ni qué institución, ni qué empresa, ¿no? En algún momento trabajando en una empresa, de un sector X, una empresa grande, éramos 2.500 trabajadores, creo, yo era parte del área de recursos humanos, y yo era coordinador de un área y mi jefe inmediata, ¿no? Y la gerenta del área, ¿no? De recursos humanos. Entonces mi jefa me convoca a la oficina de la gerente de recursos humanos porque ella estaba interesada en hacer un proyecto justo en nuestra área de capacitación. ¿Bien? Yo me encargaba de un poco vigilar, supervisar el trabajo de capacitación. Y recuerdo que en ese momento estábamos hablando del proyecto, de la propuesta de capacitación, de innovación, ¿no? Y todo ello. Y recuerdo bien que en ese instante eh, llega un asistente de la gerente que trabajaba directamente con la gerente de recursos humanos, decir, oye, vamos a ponerle María, a la gerenta, ¿ok? María, el gerente del tal área no nos está entregando la información que había solicitado. Y en ese momento María se desconoce, o yo la dejo de desconocer, yo no conozco, y se enfurece literalmente, se siente indignada por la respuesta de su colega, ¿de acuerdo? De su colega. Entonces, eh, eh, en ese instante ella empieza a vociferar una serie de improperios increíbles, que no lo voy a repetir aquí, ¿no? ¿Qué se ha creído ese tal por cual? Que estoy, que mi jefa y yo nos quedamos mirando callados, como asustados, ¿no? Entonces, eh, en ese instante, pues, trágame tierra, dije yo, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar me he metido? Lo anecdótico fue que ella se calmó, su asistente se fue, nos miró a los dos y nos dijo, ¿perdón, en qué estamos? Dije, wow, no porque tengas todos los pergaminos del mundo, porque una persona muy preparada, conocía muy bien su trabajo, realmente sabe liderar. Y lo anecdótico es que después esa persona habla de inclusión, habla de liderazgo, ¿no? Las curiosidades de la vida. ¿No? Si no respetas a los demás, difícilmente vas a generar una cultura de respeto. ¿De acuerdo? Luego pasamos a la imparcialidad, ¿no? La justicia, ser equitativo, no hacer favoritismos, no tener a tu grupito, ¿no? Al cual tú lo favoreces, que al resto que le caiga la norma, ¿no? Que le caiga la ley. ¿Ok? No le das permiso solo a algunos porque se son más, ah, más asequibles a ti, no porque das permiso a tu gente porque consideras que todos tienen un beneficio igualitario y todos deben tener las mismas exigencias o estándares de calidad. Eso es imparcialidad. Tú como líder, tenemos la pregunta al mismo baremo, del 1 al 10, ¿eres suficientemente imparcial? ¿Mm? 10 sería el súper parcial, bien equitativo. Te has dado problemas probablemente, pero es lo justo para ti. ¿Realmente lo practicas? O literalmente no. ¿Ok? Los tres primeros construyen confianza, ¿de acuerdo? Construyen confianza. ¿Ok? Los otros dos sí tienen que ver con una relación entre pares y con una identificación con la organización en totalidad. Si los tres primeros se trabajan bien, tú como líder los trabajas bien contigo mismo, ¿ok? Y tienes un alto nivel de calificación en tu propio baremo, es altamente probable que el orgullo se esté instalando en tu organización. El orgullo se esté instalando en tu organización, porque la empresa, perdón, el trabajador se siente identificado con la marca, identificado con la propuesta y fácilmente puede decir con absoluta tranquilidad, yo trabajo en tal lugar, yo trabajo en tal lugar, ¿de acuerdo? Entonces, diagnosticarte a ti mismo y saber si realmente estás generando ese impacto es lo importante.
Luego saber cómo se manejan entre compañeros de trabajo, ¿no? Es también clave. Y aquí hay que revisar algo más, ¿no? El Great Place to Work es una herramienta organizacional, pero evalúa la conducta humana y la conducta de liderazgo dentro de las organizaciones. Eso es en esencia. Y en el centro, como vemos acá, es la confianza. Como si fuera, pues, un átomo, van dando vuelta los electrones, ¿no? De la credibilidad, el respeto y la imparcialidad. Y el colaborador es el centro. ¿Te dan cuenta? Las personas son los que están siendo evaluados. El liderazgo de las personas. Se sienten orgullosos de la organización y el orgullo es un efecto directo de la búsqueda de confianza y la construcción de confianza que tienen las organizaciones. Y en el trato de la camaradería que tienes que tener. Entonces, si tú eres muy honesto contigo mismo y lideras tus procesos de cambio, sabes liderar tu manera de dirigir la empresa, la organización que estés liderando, estas variables vas a tenerlas con mayor claridad. Pero no es la única herramienta. La otra herramienta es esta, la evaluación 360 grados. Una evaluación muy típica, común. Compleja de hacer porque implica tener indicadores de desempeño muy claros, indicadores actitudinales muy claros, información eh, no solo en compartimentos, sino integrada, que pueda hacerte cruzar variables, que te pueda hacer cruzar indicadores, y una mirada multifuncional también. O sea, no es una herramienta sencilla de implementar, son varias dimensiones que tienes que considerar para poder hacer una aplicación de evaluación de distintas ventajas, ¿no? Pero tú mismo puedes planteártela, mismo puedes utilizar, o sea, adecuarla para saber qué es lo que piensa tu jefe inmediato. Piensa de tu desempeño. Entonces, en una cultura abierta, en una organización abierta, donde la gente puede decirse con absoluto respeto, con credibilidad y con un nivel de imparcialidad alturado, elevado, tu jefe inmediato te puede dar la observación necesaria para que tú puedas mejorar tu desempeño. ¿Has sentado con tu jefe alguna vez? Oye, ¿cómo ves mi liderazgo? ¿Qué tal crees que estoy conduciendo mi área? ¿Cómo crees que estoy conduciendo mi trabajo? Más allá de una calificación o eso impacte en tus bonos de desempeño, no sé, más allá de eso, porque estás con una honesta preocupación de mejorar, de ser una mejor persona, liderar mejor. Esa es una de las esencias del liderazgo transformadora, la transformación de adentro hacia fuera honesta, ¿de acuerdo? El otro componente que evalúa tu desempeño son los clientes, el de los clientes, ¿sí? Cliente externo si tú estás en el front office, ¿no? O sea, atendiendo directamente, porque estás en el back office, de atrás, evidentemente tus clientes son las otras áreas con las cuales tú tienes una relación directa, que no necesariamente te conocen como individuo, pero sí le provees servicios. No necesariamente son parte de tu grupo y de equipo de trabajo, pero sí brindas servicios a ellos. ¿Cómo estás liderando eso? ¿Cómo lo estás liderando? ¿No? Entonces, cuando, cuando tú haces esta evaluación, le preguntas, oye, ¿cómo estamos manejando el área? Cuéntame de tu perspectiva. No tienes toda la información completa, obviamente, pero sí es el usuario final de lo que tú haces. Hay que considerar. Evidentemente, si estás liderando, tienes que ver a tus liderados, que son tus subordinados, los que dependen de ti, ¿de acuerdo? Y yo no sugiero que esas reuniones sean de manera colectiva, no, habla individualmente, para que tú en ese ambiente de búsqueda de feedback le des la confianza suficiente como para que tu subordinado te diga, mira, hace 2 días tú me pediste que saliera tal cosa, que hiciera tal cosa, y utilizaste este término que no me parece adecuado, y tú recuerdas, uy, sí, estaba muy ofendido y di un término, o fui muy procaz, o poco cordial, ya entiendes que por ahí no va tu liderazgo. Tú hablas de respeto, valor de respeto, y no lo aplicaste. Entonces, si hay confianza, y hay una cuenta bancaria emocional alta de ambas partes, tu subordinado te lo va a decir en privado. Acuérdate, se aplaude en público y se critica en privado. Cuando esto ocurre,
realmente puedes ir mejorando tu desempeño, ir mejorando tu desempeño, ¿de acuerdo? El otro factor, el otro componente de esta evaluación de 360 grados vendría a ser, vendría a ser evidentemente tus compañeros de trabajo. Tus compañeros de trabajo son ellos, ¿de acuerdo? Tu colega, ¿no? Que se sienta al lado tuyo. Ellos, que están en el mismo nivel jerárquico, que te ven diario, que comparten contigo, ¿de acuerdo? Verás, pero yo no los lidero. Falso, falso. Todo líder influye, no necesariamente el liderazgo viene por la jerarquía que tienes. Ojo con ello. Hay un liderazgo por autoridad, porque te fuerzan a liderar, porque te dan la autoridad y la responsabilidad de liderar, y otra cosa es que puedas estar liderando efectivamente. ¿Y qué tipo de liderazgo estás manejando? Eso es otra cosa. Pero también hay un liderazgo carismático, hay un liderazgo de por tu propia manera de ser, y en ciertos procesos o proyectos colaborativos, donde tú necesariamente no tienes la autoridad para dirigir a los demás por una cuestión jerárquica, pero sí te ganas la autoridad por una cuestión de expertise. Saben que eres bueno en tal o cual funcionamiento de un trabajo, de un proyecto, y te lo ceden y los demás se dejan guiar por ello. Por eso los colegas de trabajo pueden hacer una evaluación de tu liderazgo también, ¿de acuerdo? Entonces puedes utilizar esas herramientas para poder saber, oye, hacer ese feedback, ¿no? A personas de confianza. No es lo único, ¿ah? No es lo único. Vamos explorando algunas cosas más, ¿de acuerdo? La otra manera, y en realidad diría que son herramientas que se van sumando en realidad, estas dimensiones del Great Place to Work, el poder ponerte tú en el centro de una evaluación de 360 grados, ¿de acuerdo? Estoy utilizando herramientas que se pueden adaptar al autodiagnóstico, más allá de las herramientas psicológicas que puedas aplicar, ¿no? Que hay un montón de test ahí de liderazgo en Internet, ¿ok? Es la identificación de competencias, ¿de acuerdo? Estabilidad emocional, por ejemplo, seguridad en sí mismo. Estos temas lo hemos hablado en sesiones pasadas. Me parece que en la primera sesión o en otras sesiones de cursos pasados, ¿no? Resistencia a la adversidad, ¿sí? Esta capacidad de resiliencia o adaptación que viene de ahí. Establecimiento de relaciones, cómo construyes vínculos con los demás también, ¿de acuerdo? Negociación, tu capacidad para negociar y iniciativa. Iniciativa, iniciativa, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer algún tipo de autodiagnóstico, esta es una sugerencia de competencias. Pueden ser otras dependiendo de la organización, dependiendo del momento de desarrollo de madurez de tu organización, dependiendo de los objetivos, dependiendo de muchos otros factores, ¿no? Pueden ser los estilos de liderazgo, ¿no? Esto de liderazgo situacional, de la sesión pasada. Revisen y los invito a que revisen ese video, ¿no? ¿Ok? Las competencias se van adaptando según la posición dentro del organigrama que tengas también, ¿no? Pero acá el mensaje es, determina algunos skills necesarios para poder medirte como una especie de baremo, ¿de acuerdo? La talla promedio es 1,70, tú mides 1,50, pues eres chaparrito, ¿no? O sea, es una condición física. ¿Eso qué? ¿Te vas a estirar los huesos? Evidentemente no, ¿no? Cuando hablamos de competencias son cosas que sí se pueden modificar, ¿de acuerdo? Que tienen capacidad de escalar, son escalables, ¿de acuerdo? Entonces, si tu baremo ahora está en 5, tú quieres mejorarlo a 6, o a 7, a 8. Puedes hacer un baremo de 10 puntos, con indicadores que puedan ser cruzados para saber en qué puntaje está. Pero aquí el asunto es, ¿qué es estabilidad emocional? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo sé que eso lo tengo o no lo tengo? ¿Qué es esto de la seguridad en sí mismo? ¿Cómo me doy cuenta? Y así sucesivamente con los demás conceptos acá, ¿no? De competencia. ¿Por qué es tan importante definir esto? Para poder tener un constructo de variable bien clara que te permita
te permita hacer evaluaciones a distintas personas o a la misma en distintos espacios. Este razonamiento llévalo a ti. Ya tienes claro qué es estabilidad emocional y tú mismo puedes establecer si en los distintos momentos, en las distintas dimensiones de tu trabajo, en las distintas áreas y proyectos que haces, has tenido el mismo estándar de desempeño llamado estabilidad emocional. Y dado que las competencias son conductas observables, repetidas en el tiempo y adaptables a las circunstancias, fíjate con lo primero, tienes que orientar la definición de tu estabilidad emocional a conductas evidenciables, observables, medibles en el tiempo. Pueden haber exabruptos, te equivocas y dices algo inapropiado en algún momento, sí es cierto, de acuerdo, eso puede ocurrir, pero hay que definirlo. ¿Dónde se define? En el diccionario de competencias. Entonces, el autodiagnóstico, lo que quiero dar a entender es que el autodiagnóstico, el liderazgo, no es una imaginación de algo de alguien, no es solo un capricho de, "Buah, yo me pongo el desempeño 20, pues porque soy un gran líder". No, está amarrado a ciertas herramientas, está amarrado a ciertas consideraciones técnicas, de trabajo, está amarrado a todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes que debe haber un diccionario de competencias para que se defina eso y puedas tú evaluar mejor ese desempeño, te vas a dar cuenta de la importancia de hacer los diagnósticos y especialmente los autodiagnósticos. ¿De acuerdo? Te cuento esta anécdota, ¿no? Que a veces lo utilizo muchas veces para poder hablar de esos temas, ¿no? Yo recuerdo alguna vez como docente, que estaba evaluando el desempeño de unos estudiantes y la metodología era la siguiente, ellos como pretexto nada más, iban a hacer una exposición de un tema que dominaban. Pero las variables que iban a ser evaluadas, las competencias que iban a ser evaluadas era control del estrés o gestión del estrés y adaptación a trabajar bajo presión. Trabajo bajo presión y control del estrés o gestión del estrés. Eso es lo que se iba a evaluar. ¿De acuerdo? Se hicieron trabajos, se hicieron ejercicios, se identificaron las conductas vinculadas a ello, cómo la conducta de comunicación no verbal expresa tal o cual nivel de poco gestión del estrés o alto nivel de gestión del estrés o poco adaptabilidad. Entonces, se hicieron todos esos países. Y por exposición como examen, como evaluación. El estudiante se paró al frente, la estudiante se paró al frente, se puso a exponer y todo ello. Y recuerdo yo en ese instante que empecé a hacer preguntas inquisidoras, ¿no? Preguntas difíciles, que estaban siendo expuestas ahí. El error era un aprovechamiento, ¿no? Para la evaluación. Y yo les propuse, yo voy a tener el rol de evaluador exigente, ¿de acuerdo? Y más allá de la calificación, eso no importa, quiero que tú evalúes cómo te vas sintiendo en el proceso. Ese fue el objetivo de aprendizaje. Autoevalúate. Empecé a presionar, y la alumna pues ya empezaba a cambiar su manera de comunicación no verbal. Inconscientemente, a los alumnos les di una ficha de observación de conducta, le dije, evalúen ustedes la conducta de la persona que está al frente. Es diversa, para que no sea solamente mi evaluación, diversidad. Y cuando la persona empezó a exponer y a llegar a un nivel de depresión muy alta, simplemente me miró y me dijo, por eso ya, o sea, puedo continuar mi exposición, así en ese gesto, ¿no? Adusto, largo, policía, con absoluta, con absoluto respeto, ¿ah? Por si acaso. Ah, evaluar a alguien y presionarlo no significa insultarlo, no, no. Absoluto respeto, pero absoluta formalidad también, distanciamiento, para que sienta la presión, ¿no? De la distancia, de la autoridad, de la jerarquía, etcétera, etcétera. Cuando ya era inmanejable para el alumno, dije, ya, vamos a parar el rol, vamos a parar el juego. ¿Cómo te sientes? Y ya recuerdo que se acomodó, molesta. Molesta conmigo, disculpa si te he ofendido en algo, yo espero que no. No, 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 usted, profesor, no, con usted no es el problema, conmigo misma. Y se notaba pues en sus gestos, ¿no? ¿Por qué contigo misma? ¿Qué cosa te molesta de ti?
que yo he practicado mi exposición, profesor, yo he practicado el tranquilizar, y empezaba a señalar el dedo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Y señalé yo con la mano, ¿verdad, no? Y señaló su dedo, sí, sí, pues sí, disculpe, sí. Sí, pues, o sea, sí, estaba molesta, estaba molesta, sí. Y empezó a recordar su exposición y a darse cuenta, pues, que sí había proyectado una actitud adusta, distante, de poco manejo del estrés, poco manejo de la situación, y empezó a darse cuenta en qué tenía que trabajar, qué tenía que mejorar. Esa era la naturaleza de la oración. ¿Dónde puedes hacer eso tú? En una práctica del Assessment Center, en el ejercicio del Assessment Center, ¿de acuerdo? Entonces, estas herramientas te ayudan a autodiagnosticarte, pero el Assessment Center no solamente es una herramienta para filtrar gente y quedarte con uno o dos trabajadores, no, puedes usarlas para que ayudes a tus trabajadores a que puedan encontrar cuáles son las brechas que existen entre el desempeño realizado y el desempeño deseado. Esta brecha es un problema, una oportunidad de mejora que le llaman en la gestión del talento, pero ayudas que ellos se den cuenta, no que se lo señales nada más de afuera hacia adentro, sino que ellos de adentro hacia afuera digan, sí, pues, yo pongo mi rostro adusto, amargo, cuando no me cuadra algo de lo que hace o de lo que hice, ¿no? Cuando alguien me lleva a la contra, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y te ponen así la cara, ¿no? Oye, ¿estás bien? Sí, por supuesto, estoy tranquilo. ¿Ah? No son conscientes, ayúdanos a que tomen conciencia de ello. Pero el Assessment Center ayuda al autodiagnóstico, pero si lo tienes como objetivo, eso es lo que tienes que considerar, ¿de acuerdo? ¿Cómo potencio los talentos? Perdón. Para aclarar, el Assessment Center es un conjunto de herramientas, ya más adelante vamos a ver si enseñamos algunas, trabajamos algunas, un conjunto de herramientas de autoevaluación, de evaluación, donde pones al participante en diversas situaciones controladas, ¿no? Donde puedas evaluar pues su estabilidad emocional, su seguridad en sí mismo, su capacidad de resistencia a la adversidad, a los cambios, a la presión del equipo, a liderar un equipo, a adaptarse a circunstancias adversas, etcétera, etcétera. Creas como una especie de laboratorio conductual, ¿no? De pruebas psicosociales, donde el participante sabe que está bajo evaluación, sabe que está en ese proceso. Y cuando una persona, y ahí eso es una regla psicológica, ¿no? Cuando una persona juega y se empieza a divertir, los estilos de conducta que afloran ahí son mucho más naturales, que denotan tu personalidad, ¿sí? Por más que sepa la persona que lo están evaluando, ¿ah? El juego hace que salga eso. Entonces, si tú propones un juego de roles donde el énfasis es la competitividad, vas a saber cuál es el grado de competitividad que tienen tus trabajadores y qué estilo de liderazgo generan para ser competitivos. ¿Un liderazgo win-win, ganar-ganar, o un ganar-perder? ¿Me puedes medir eso? Estudien esas herramientas, tienen un montón de técnicas, de actividades muy interesantes que pueden evaluar estas conductas y ayudar. En el caso de ahora, que estamos hablando de explorando tus capacidades, tus talentos, te ayudan a evaluar y te ayudan a que la persona se autodiagnostique y diga, sí, pues estoy tomando conciencia de que a mí me falta tal o cual capacidad para poder desarrollarme mejor. Pueden ser capacidades soft skill o hard skill, lo que tú puedas determinar. Te haces una evaluación para el puesto y hay necesidad de saber Excel avanzado y tablas dinámicas, pues yo me doy cuenta que sé alguito de las tablas dinámicas, pero no al nivel que se esperan acá para poder hacer los informes que me piden que haga. Pero en esos términos, pues ahí te das cuenta, sí, yo no soy tan bueno en eso. Pensé que lo era, pero el estándar de lo que me estás pidiendo como información todavía no lo manejo. Entonces, al darme cuenta de ese hard skill, de competencia dura, me pongo a estudiar, me pongo a entrenar, ¿no? Sí, pues cuando estoy bajo presión y en trabajo de equipo se me escapan algunos improperios, no es adecuado, ¿no? En un clima donde la gente se trata con mucho respeto y las palabrotas pues no caben en esta cultura. Entonces empiezo a autorregularme. Ahí tengo que utilizar la inteligencia emocional.
Entonces, ayudas a las personas a que se puedan autorregular, a que puedan descubrir cuáles son los límites que tienen. Recuperemos la información. A ver, por un lado tenemos pues el Great Place to Work con las diferentes dimensiones, con gran énfasis en la confianza. Los tres primeros niveles, ¿no? Credibilidad, respeto e imparcialidad están vinculados a la confianza, la generación de confianza y de confiabilidad. Es decir, cuán confiable eres tú para encargarte algo, para pedirte algo y saber que vas a responder sin que yo esté atrás y atrás, esperando y sea no, un seguimiento de lo que vas a hacer, paso a paso. A mayor confiabilidad, evidentemente te va a dar mayor autonomía. A mayor autonomía, mayor confiabilidad con el resto. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo logras mayor autonomía? Porque te conoces. Porque sabes de qué pie cojeas, pues, y qué cosas tienes que mejorar y dónde tienes que mejorar, y sabes para qué proyecto eres bueno y para qué otro proyecto, pues no le entras, ¿no? Entonces te sabes conocer. Para eso sirve este momento, ¿no? Entonces el líder transformador desarrolla algo, un tipo de inteligencia que es la intrapersonal, ¿de acuerdo? Para aquellos que sepan sobre metodología, enfoques pedagógicos y todo eso. Teoría cuestionable, pero todavía se utiliza. ¿No? La inteligencia intrapersonal, ¿no? La capacidad de ensimismarse, de tenerse a preguntarse si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. De eso se trata. Entonces, cuando tú haces una crítica a tu compañero para que él se dé cuenta de algo, o le haces preguntas desde la metodología del coach, por ejemplo, el coaching, le haces preguntas retadoras para que él descubra sus talentos, sus capacidades, estás ayudándolo a que pueda generar un buen autodiagnóstico. Eso es lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que alguien te pregunte, oye, ¿cómo crees que estoy liderando mi equipo? Devuelve la pregunta, ¿cómo crees tú que estás liderando tu equipo? Bueno, la vez pasada he estado malhumorado y creo que me dejé notar por eso, ¿no? A ver, cuéntame ese momento. Y te empieza a contar la anécdota. ¿Y de qué te diste cuenta? ¿Y qué pasó después? ¿Qué puedes mejorar? Haces que haga un proceso de autodiagnóstico porque lo guías en el proceso. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Date cuenta, ¿no? Tenemos que tener definidas las competencias para poder hacer un buen proceso de autodiagnóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las dimensiones te ayudan a tener claro cuáles son esos aspectos que quieres diagnosticar. De un mecanismo para hacer un diagnóstico mucho más objetivo o por lo menos intentar ser imparcial, vendrían a ser pues la evaluación 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces con eso tú puedes determinar pues cómo tu líder te ve, cómo tu cliente te ve, cómo tu compañero te ve, cómo tu subalterno te ve en el proceso para saber si te estás desempeñando dentro de los estándares de liderazgo que tú deseas. Pero ojo el enfoque. El enfoque no es evaluarte. El enfoque es enfatizar en tu autoevaluación, en tu autodiagnóstico. Por eso a estas evaluaciones inopinadas, ¿no? Estos cortes que se hacen en la gestión del talento, ¿no? Es una evaluación de desempeño al inicio y luego a los 6 meses y luego al final, en el mejor de los casos. Algunos hacen una evaluación completa integral al año. ¿Qué pasó con el feedback proceso, la retroalimentación del proceso? ¿Cómo me doy cuenta que estoy cometiendo un error y cómo lo potencio? ¿Cómo cambio cosas? Ahí es donde viene potenciando tus talentos, ¿de acuerdo? Que saber potenciar tus talentos. Y la mejor forma de potenciar los talentos son los procesos de capacitación. Y lo digo como proceso, no como taller, no como un curso en especial. Es un proceso, la capacitación es un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas maneras de capacitar, presencial, de manera virtual, en equipos de calidad, ¿no? En equipos de autodiagnóstico. También puedes hacer capacitación ahí. Pero lo que tienes que entender es que es un proceso planificado, es un proceso calculado, es un proceso con indicadores, es un proceso que tiene metodología didáctica de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? No es una charlita,
alguna vez en algunas capacitaciones que me llamaban para hacer capacitaciones, me decían, Ángel, quiero que trabaje el tema de liderazgo transformador. Ok, ¿y cuánto tiempo tengo disponible como recurso? ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora el primer tema, ¿no? Pero ¿cuántos temas son? Te das cuenta que esta charla dura pues 8 temas, ¿correcto? Porque no es un tema fácil de trabajar. Ahora, la modalidad en la que estamos usando acá es pues la del webinar, ¿no? La de exposición magistral, pero hay otras modalidades que son de talleres. Va a depender de las circunstancias que estés manejando. Pero el tema es que es un proceso de descubrimiento y enseñanza-aprendizaje que tienes que trabajar con tu gente. Entonces ya y vas ahí en este proceso, tú ya sabes que a esta persona le falta eh, hablar más en público, desempeñarse mejor, porque ya lo estás viendo como un delfín para posibles puestos de liderazgo mandotorio o para posibles puestos de jefatura o de coordinación. Sabes que es una persona comprometida, responsable, sabe hacer su chamba muy bien, sabe hacer bien su trabajo, pero no sabe comunicar de manera verbal o no verbal sus ideas con la claridad que tú esperas. Entonces, si tú vas a ascenderlo, vas a hacer que esa persona lidere un equipo, necesitas entrenarlo, necesitas trabajar con él, ¿de acuerdo? Entonces, la capacitación diferenciada, lo que en la educación le llaman educación personalizada, ¿de acuerdo? Entonces, gestionas ejercicios y justo o casualidad lo llamas a él para que lo desarrolle. Y en un ambiente colaborador, en un ambiente propositivo, en un ambiente donde la gente pueda apoyarse entre ellos, esa persona siente la comunidad como para intentar vencer los miedos y hablar en público, ¿verdad? Vamos a un ejemplo. Había un estudiante una vez que tenía problemas de comunicación, no podía comunicarse adecuadamente, le costaba trabajo comunicarse realmente, le costaba, ¿no? Salió a exponer, y cuando tú estás muy nervioso en una exposición, y recuérdate tu época universitaria o en el colegio, ¿no? Tú ves la pantalla o ves el papelógrafo detrás tuyo y están las palabras ahí, no puedes leerlas, porque tu cerebro no la identifica. Es increíble cómo funciona el cerebro humano ahí, ¿eh? Estás tan atento a la amenaza y la amenaza para ti en ese momento es tus compañeros que te están observando, el profesor o facilitador que está observando, el jefe inmediato, el gerente que está en el área. O sea, eso es tu amenaza. Y te olvidas de ocuparte de aquello cual te puedes ocupar. ¿Cómo es? El leer adecuadamente tu papelógrafo o identificar mejor el concepto que estás explicando. Es increíble cómo ocurre el cerebro. Yo recuerdo que ese estudiante estaba mirando y decía, ahí está el concepto. ¿Cuál concepto? Me dijo a mí, porque yo estaba al lado de ella, ¿no? ¿Cuál concepto, profesor? No lo veo, no lo veo. Y estaba ahí clarísimo, ¿no? Entonces, en ese momento ya de tu exposición, de nuevo lo mismo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Muy nerviosa, profesor, estoy súper nerviosa. No sé si estoy perdiendo acá el juicio en este momento. Y empezó a hablar, ¿no? Hablar y hablar y hablar. Hay personas que manejan su estrés de esa manera, ¿no? Hablando con el huaico, ¿no? El huaico es estos desliz de tierra, de lodo, ¿no? De árboles que se llevan. Eso es huaico acá en Lima, en Perú, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pues habla y habla. Entonces detente, a ver, respira hondo, tranquilízate, ¿de acuerdo? Y empezó a pasar del temor, de los nervios, a la frustración. Y eso hay que evitar en estos procesos de capacitación. La frustración. La frustración de no lograr la competencia que esperas lograr. Hay que evitar eso. Entonces, el trabajo colaborativo ahí ayudó porque la gente empezó a aplaudirla, la gente empezó a mirarla a los ojos y decirle, sí, sí, sí puedes, vamos, tu compañero está adelante, vamos, vamos, cálmate, tú puedes. Empezó a respirar, a sentir el apoyo de las personas y empezó a hablar en público y hacerlo. Potencia a tu gente, potencia el liderazgo de ellos. ¿Qué otra manera puedes potenciarlo? A través del feedback. Por eso la importancia de preparar este momento. Y no un feedback solamente evaluativo, sumativo, para cerrar la hoja de evaluación de desempeño que haces al final de 6 meses o un año. No, el feedback también es un proceso. Es un proceso. Se tiene que hacer en el momento justo, en el momento y lugar y circunstancias justas. Si lo haces después de un mes, algo que ocurrió hace un mes, ese feedback ya no sirve.
Cuando tú trabajes temas de feedback, ahí te vas a dar cuenta de esas recomendaciones que estoy mencionando. Pero si quieres potenciar el liderazgo de algo, de alguien, tienes que hacer el feedback en el momento indicado, de manera objetiva, de nuevo, respect to work, ¿de acuerdo? De manera justa, de manera respetuosa, de manera imparcial. ¿Te das cuenta? No atacando la dignidad de la persona, porque tú no tienes por qué atacar la dignidad, sino hacerlo ver que hay ciertas conductas que está cometiendo que no está potenciando su liderazgo. Eso tienes que enfatizar. Y así potencias tú el liderazgo de las personas a partir de la toma de conciencia del problema que tengo y que necesito ayuda. Por eso es el feedback, ¿de acuerdo? En psicología hay una regla general, ¿no? Tú no puedes ayudar a alguien que no solicita ayuda. Lo primero que te dicen, ¿estás viniendo por ti mismo o estás viniendo porque alguien te mandó? En una empresa, laboralmente, los trabajadores van a un espacio de retroalimentación, a veces porque la norma lo exige y van a ver, ¿qué me va a decir ahora el jefe? Así que yo he fallado en esto, que no entrega a tiempo esto, aquello, lo otro. Y ya no van dispuestos a aprender de sí mismos, no van dispuestos a aprender de sí mismos, van dispuestos a ponerse en guardia y a veces le entra por acá y le sale por acá la oportunidad de haber aprendido de sí mismo. ¿Por qué? Porque la cultura en la cual él convive no es justa, no es imparcial, es absolutamente vertical, impositiva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estos espacios creen que es un espacio casi inquisidor para ellos. Van al paredón a escuchar las sandeces del disque líder. Si tú has vendido ese tipo de cultura, este proceso de feedback no funciona y no va a funcionar nunca, como esperas que funcione para generar liderazgos verdaderamente transformadores. ¿De acuerdo? El otro proceso es un proceso de tutoría y acompañamiento. Tiene un matiz con el feedback, porque el feedback, pues el proceso del feedback son momentos concretos donde te sientas a dialogar el desempeño obtenido, desarrollado a lo largo de un tiempo determinado. Concibe así el proceso del feedback, ¿no? Lo haces una vez, de acá a 15 días, vamos a ver cómo avanzamos en estos compromisos. Otra vez. En cambio, acá es un proceso constante y más corto en el tiempo. ¿Me acuerdas cuando tú estás trabajando y te dicen quiero que le hagas el acompañamiento a tu compañero, a tu trabajador, al colega que es nuevo aquí? Y entonces él dice, uy, ¿ahora dónde pido yo estos materiales para trabajar tal cosa? Y tú te pones servicio, volteas, ¿sin que te ayudo? No, que estoy pidiendo esto a logística para que me ayuden a trabajar tal cosa. No te preocupes, mira, haz clic acá, haz esta solicitud con este formulario y lo haces. Uy, gracias. Termina ese procedimiento y después le preguntas, ¿cómo te fue? ¿Te dieron los materiales? Sí, sí, yo llené, mira, acá tengo el formulario. Ah, ya, bacán. Eso es acompañamiento. ¿Se encuentra la diferencia? ¿De acuerdo? Oye, no me llega la información, no me llega el pedido de logística. A ver, ¿cómo lo hiciste? Ah, es que te faltó, ¿qué crees que te faltó acá en el formulario? Ah, me faltó llenar este casillero, ¿verdad? Sí, pues. ¿Te das cuenta cómo la persona se da cuenta del error y lo corrige? Detalles, pequeños. Vas acompañándolo en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el potenciar el talento, potenciar el liderazgo es un proceso de búsqueda de empoderamiento del trabajador, búsqueda de empoderamiento del individuo. ¿De acuerdo? Otra manera de potenciar los talentos es esta, procesos de liderar un proyecto bajo supervisión. Cuando tú le encargas un proyecto a alguien, porque sabes que esa persona está trabajando en su liderazgo, está trabajando en sus skills, ya sean fuertes o duros o blandos, entiende la importancia de trabajar en ellos, entonces les encargas proyectos y vas dejando la rienda del control para que esa persona pueda desarrollar más sus talentos. O sea, una persona dice, a ver, yo he mejorado en mi capacidad para conducir procesos técnicos de diseño de proyectos. Entonces puedo trabajar en equipos de alto desempeño con gente multidisciplinar y aterrizar en propuestas colaborativas comunes con alto nivel de desempeño técnico. Imagínate, es complejo todo lo que he dicho. A ver, pues,
A ver, ¿dónde ves eso? Cuando le encargas una propuesta de esa naturaleza. No hay otra manera. No solamente un assessment center donde puedes hacer una simulación de ello. No, es llevarlo a la realidad. Y eso implica inversión, costo tiempo, recursos, materiales, equipos, personal. Hay un costo ahí, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad de que esa persona se dé cuenta que realmente puede conducir equipos de alto desempeño, bla, 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 todo lo que he dicho anteriormente, revisen el video, sí lo puede hacer. Entonces, ahí estás potenciando realmente los talentos de la persona. Y cuando ya esté acabando el proyecto, puedes hacer, o cuando esté en el proceso del proyecto, tú puedes hacer feedback, puedes hacer tutoría, puedes hacer coaching, puedes hacer mentoring, puedes hacer otros métodos más que puedes trabajar en el proceso de potencial total. ¿De acuerdo? Pero la idea es ir soltando las riendas. El trabajo del líder transformador es hacer que la gente transforme sus talentos para lograr una excelencia personal. Ya trabajaremos solamente el liderazgo transformador y vemos sus dimensiones y todo eso, pero todos estos temas están amarrados, es como la descomposición de un gran tema, el liderazgo transformador. ¿No? Y te vas a dar cuenta de todo lo que puedas encontrar en un desempeño real. Capaz es hipertécnico el líder al cual has encargado, que sus informes no son comunicacionalmente buenos, son ineficaces comunicacionalmente, porque llega al nivel de detalle donde dice, ¿para qué tanto detalle en este aspecto en particular, no? Que no necesito tanto detalle. Sus resúmenes ejecutivos para un informe es de 20 páginas, ¿no? Voy a presentarte una esquela, ¿no? Una página más y media página. Pues capaz la parte de síntesis para comunicar de manera eficaz la información, los datos, ¿no? Los KPI, los KPI necesarios, pues no lo ha desarrollado, entonces ya te das cuenta cuando viene el proceso, cuando está liderando un proceso. Ahí te das cuenta. Eso. Vamos a ir a conclusiones. A ver, vamos a ir concluyendo. Esto de la autoexploración, el autodiagnóstico de tus capacidades, como los potencias, ¿no? Como potencia esas capacidades. ¿De acuerdo? Eh, una de las cosas que hay que considerar es que es importante someterse a procesos de evaluación integral. Los abogados tienen una manera de hablar, ¿no? Los abogados te dicen, si no está en el documento que he redactado, legalmente no existe, te dicen los abogados. Los administradores probablemente dicen lo siguiente, si no aparece en el presupuesto económico, no existe, pero es una bonita intención. O sea, no hay partida presupuestal que que esté asignada a tal o cual actividad, esa actividad en términos prácticos no existe. Yo probablemente lo diga un economista o un administrador. Alguien que trabaja los temas de liderazgo y gestión del talento y eso te dice, si no tengo indicadores de tu desempeño, pues ese desempeño no existe. Y eso es simple. Por eso es importante los procesos de evaluación. No solo para despedir gente, es un absurdo en realidad. Por eso es la última función que debe tener el proceso de evaluación. ¿Sí? Sino para identificar líderes, para ayudar a que la gente identifique el liderazgo de sí mismo y el liderazgo de otros, el liderazgo de líderes. Para eso sirve, porque es una herramienta propositiva, es una herramienta proactiva, de ayuda a tu gente. Cuando entiendes tú así los procesos de evaluación integral, te vuelve un arma súper potente para mejorar el desempeño de las personas. Y ese es el énfasis que debe de poner, es el énfasis que debe poner el líder transformador. Yo no estoy diciendo que no puedas despedir personas porque no se ajustan al proceso, no, no, o sea, hay que despedir cuando se tengan que despedir, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es el énfasis, no es por eso que evaluamos de manera integral. ¿De acuerdo? Conocer nuestras capacidades es clave para responder a los retos y saber cuándo pedir ayuda. El autodiagnóstico te ayuda a determinar, bueno, esto es una limitación, necesito ayuda.
necesito la asesoría de alguien, necesito que puedan hacerme acompañamiento y tutoría, por desde el coaching o del mentoring, como quieras, pero necesito ayuda. ¿Y eso cómo se hace? Cuando tú sabes de qué picojeas. No hay otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tu hijo puede ser súper inteligente, ¿no? Trabajador, buen estudiante, pero su cuarto lo tiene un caos, ¿no? Parece una caverna, ¿no? Salen pterodáctilos, ¿no? Dragones, es una cosa pues horrorosa el cuarto, ¿no? De orden, me refiero al orden. Entonces, capaz la cualidad del orden pues no le está funcionando bien, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar al cuarto y decir, ¿cómo es posible que tenga ese cuarto y renegar con él? Te lo va a arreglar porque tiene miedo del castigo, nada más. Pero si empiezas a dialogar, a hacer un acompañamiento, una tutoría, un coaching, ¿no? Para que él se dé cuenta los beneficios de ser ordenado, él va a descubrirlo. Y vas a hacer que el cambio que se produzca en él sea sostenible en el tiempo, porque se va a dar cuenta en este proceso de autodiagnóstico que sí funciona y sí le es beneficioso el cambiar en ese aspecto del orden. Esto que ocurre en una familia, traslada al mundo empresarial de la misma manera. Por eso es clave un tema como este, clave. Hacer que tus talentos se puedan seguir potenciando es parte del proceso de desarrollo integral. No solo diagnosticar y evaluar, sino hay que seguir potenciando. A tu hijo sabe que es importante ordenar su cuarto, sí, pero hoy vamos, supervísalo, ¿no? Supervísalo, hasta que se incorpore a su comportamiento como un hábito, conducta repetida en el tiempo, casi de manera inconsciente. Eres habituado a eso. Entonces, de repente es ordenado porque es ordenado. Como la cordialidad, como el gracias, el por favor, buenas tardes. Es un hábito. Hay personas que lo dicen, o sea, a flor de piel. Pueden estar concentrados trabajando y tú le alcanzas un lapicero, le alcanzas un lapicero. Gracias, se detienen. Gracias, muy amable. Y voltean a mirarte y siguen trabajando. No, es automático eso. Entonces, la idea es ayudar a las personas a que incorporen esos hábitos a su psique, su manera de actuar. ¿Y eso cómo se logra? Pasando por un proceso de autodiagnóstico, pasando por ello. Como vemos, hay muchas ventajas del poder trabajar estos procesos de autodiagnóstico. No los saltes con garrocha, no hagas una simulación de evaluación integral, no hagas una simulación de autodiagnóstico, no. A veces para evaluación de desempeño, pues llenan una ficha porque alguien observa lo que estás haciendo y marca. Pasan 6 meses y te dan tu ficha en una reunión de disque feedback y te dicen, hemos observado esto en los últimos 6 meses. ¿Cuándo observaste esto? ¿Me lo dijiste? ¿Me aclaraste que había cometido un error ahí? No, ¿verdad? Entonces no hay un proceso de seguimiento y de acompañamiento claro, metodológicamente ordenado, definido, bajo una estrategia clara. Pues estos procesos autodiagnósticos nunca se van a dar como se espera que se den, ¿de acuerdo? Pues consideremos pues que los procesos de autodiagnóstico, de explorar tus capacidades, ¿de acuerdo? Son claros, son necesarios y son importantes para tu desempeño. Ya, próximamente vamos a ver un poco más al detalle este proceso del Assessment Center, ¿no? Para evaluar a otros, para identificar los talentos de otros. Pero ahora he querido sugerirlo y querido enfatizar más otras herramientas para adaptarlas a tus propios procesos de autodiagnóstico. ¿De acuerdo? Espero haberte contagiado de ese entusiasmo del desarrollo de liderazgo transformador, el cual yo estoy convencido que es el modelo más humano que podemos desarrollar, lo más humanístico que podemos desarrollar en nuestras organizaciones, en nuestras organizaciones. Así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Carmen por la oportunidad y de poder explorar estas capacidades, estos procesos y podamos seguir creciendo
en el liderazgo, que para todos siempre es importante. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión. Bye bye. Nos vemos. Chao, gracias.